proviene de la palabra en latín oleum, o sea, aceite, porque aceite es la base, es un componente base. Es una técnica de pintura que consiste en mezclar pigmentos como un aglutinante en base de aceites, normalmente de origen vegetal. Por extensión, se denomina óleo a una obra pictórica ejecutada mediante esta técnica que admite soportes de muy variada naturaleza. Lo más habitual es que sea aplicado sobre un lienzo, pasado otro, o tabla. El óleo es una técnica pictórica muy utilizada en la historia del arte, que sabemos que todo el recorrido de la historia del arte por la humanidad, el óleo ha estado presente, ¿verdad? La base aceitosa convierte la pintura al óleo en una de las preferidas por los artistas para trabajar, ya que aporta fluidez a la pintura. Es una pintura muy espesa y dura, pero al mismo tiempo es fácil de trabajar con ella por cómo se desliza por el soporte, porque tarda en secar, porque es bien fácil combinar un color con otro, ¿verdad? Porque es fácil hacer una degradación, porque tiene esa cualidad de que no seca inmediatamente. O sea, es una técnica muy amigable para empezar a aplicar y a conocer procesos pictóricos. Entonces, tiene muchas cualidades. No nos vamos a detener acá en esta parte histórica. La historia nos reconoce a los hermanos Van Eyck como los desarrolladores del óleo, aunque ya se sabe que no fueron ellos los que lo inventaron, ya desde antes se utilizaban la técnica del óleo, por supuesto con su variante. Sí, que eran donde combinaban los colores naturales, los colores pigmento con el aceite, y de esa forma se fue desarrollando el óleo. Y se fue por toda Europa, se desarrolla lo que es la técnica del óleo. Y bueno, eso es un poco de historia. Walter, subamos un poco ahí. No nos vamos a detener tanto en la parte histórica, pero sí es importante entender. Lo puse para que veamos que no fue improvisado, que no salió de la nada. Acá siempre nos gusta hacer un poco de patria, ¿verdad? Siempre patria. Entonces, hice una recolección de artistas que han trabajado la técnica al óleo, ¿verdad? Y que, bueno, no necesariamente se han quedado solo en el óleo, pero que son representantes de la técnica, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, al maestro Benigno, a Aníbal, Dino también trabaja con óleo, Delna también trabaja con óleo, ¿verdad? Entonces, son artistas de la plástica nacional donde experimentaron, desarrollaron y conocieron lo que es la técnica del óleo. Materiales y características. Bueno, vamos a hablar sobre la presentación del óleo, y luego quiero que el maestro nos hable sobre los pasos o las recomendaciones para crear una obra al óleo, cuál es el mejor soporte, cómo se debe preparar, porque por lo regular andamos fallando un poco en ese sentido de que no nos comprometemos. Por eso empezamos con ética. Entonces, algunas características del óleo: se pueden mezclar los colores muy fácilmente, puede crear una amplia paleta de colores por poder combinando, y es muy fácil combinar un color con otro. Claro, por supuesto, no lo voy a combinar todos con todos, ¿verdad? Como artistas sabemos que eso no es correcto. Primero, porque hay un componente, aunque ustedes no lo crean, químico. Y no todos los químicos funcionan con todos los químicos. Todos los óleos son químicos. Entonces, a veces no es recomendable combinar uno ahí. Voy a compartirles más adelante un libro que habla precisamente sobre todos esos componentes químicos y técnicos de la pintura al óleo para entender con qué estamos trabajando, ¿verdad? Me ha pasado que llego al aula y los cipotes están más chorreados que la paleta. Dígame si no, Daniel. Era uno. Están más chorreados que la paleta, ¿verdad? Todos manchados. Y yo, ¿por qué se manchó? Si no es necesario. Y entonces, no, es que sí, es necesario mancharse, pero no, la cara, los cachetes, el pantalón. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, poco tal vez sentirse más artista, digo yo, pero no, o sea, nuestra piel es el órgano más grande, y le digo, ustedes se están envenenando. Todos los verdes tienen cromo, y el cromo es veneno. El cobalto es veneno para nosotros, y todos los azules tienen cobalto. Entonces, hay que saber eso. Les voy a compartir un enlace, Alan, para que ustedes lo compartan en los grupos, sobre un libro que habla precisamente de los componentes, ¿verdad? Tener cuidado, por ejemplo, con los blancos. Nos encanta el blanco y es el que más se gasta.
Pero hay 4 tipos de blanco y el blanco más lindo, que es el de plomo, es el más tóxico. Es más, dice ahí en el tubito, si se va a usar un lugar ventilado, y por lo general nuestros talleres son cerradísimos, pero ni un ventilador tenemos, ¿verdad? Bueno, estamos intoxicando, hay que tener cuidado, eso es parte de conocer la técnica para adquirir el compromiso, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado, o sea, hay textos, hay teorías para eso. Es importante conocerlo. Exacto, por eso estamos aquí. Por ejemplo, una línea de, sí, porque nos estábamos envenenando y el asbesto nos envenenaba, pero es importante, por eso es importante conocer la técnica, por eso agradezco tanto la invitación, que nos permitan compartir un poco el recorrido de vida, la experiencia que hemos adquirido en la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Que no crean que yo no me he manchado el óleo, también me he manchado, ¿verdad? Eso es inevitable, pero creo que por eso es importante conocer de la técnica. El tiempo de secado, importante a la hora de trabajar el óleo. El aceite que utiliza como aglutinante permite que la pintura tarde mucho en secar. Esto puede ser muy nocivo o muy positivo. Por ello, el tiempo de realización de los cuadros puede durar mucho tiempo. O sea, un cuadro al óleo no lo puedo hacer de un día para otro. Bueno, por lo menos no se va a secar de un día para otro. Esto te permite rectificar todas las veces que quiera y es una de las mayores diferencias con las demás técnicas históricas. No solo con la acrílica, sino con todas las demás. Entonces, el óleo va a tardar en secar. Importante entender que aunque usted toque la superficie y usted diga, ah, ya se secó, por dentro no está seco. El óleo tarda 3 meses más o menos, o más en secarse y dependiendo de los colores. Los blancos tardan más en secar todavía. Entonces, si su óleo tiene mucho blanco, el blanco va a tardar mucho más en secar, más que todos los demás. Ya el maestro Olgata nos va a explicar por qué se craquelan algunos. A veces unos colores oscuros se craquelan. ¿Cómo es el acabado de la técnica al óleo? Es un acabado brillante, porque tiene aceite. Otra de las grandes virtudes de la pintura al óleo es que su acabado es brillante. Ya de por sí, él brilla. Estos colores tan vivos se conservan durante siglos literalmente. Pero no me vean peyorativamente al óleo. El óleo ahí está y esas obras están tal cual. Por eso, con unos controles mínimos de conservación, limpieza y restauración, la pintura queda perfecta, pase el tiempo que pase. Es uno de los procesos pictóricos que son muy propicios a ser restaurados y quedar bien, porque lo que está sobre el lienzo, que no se dañó, ahí está, no se ha dañado. Y un poco de que la obra perdure, pues cómo la preparamos, de eso nos va a hablar el maestro. ¿Cómo aparecen los óleos? Pues, bueno, yo creo que estamos familiarizados, aparecen en tubitos, que es la más común, ¿verdad? Y hay de marcas a marcas. Las más reconocidas son las Rubacho y las Winsor & Newton, que son de mucha calidad y no me van a decir que no, porque hemos experimentado con ellas, hemos pintado con ellas y yo tengo unos tubitos ahí viejísimos y siguen estando bien, estando óptimos. Entonces, esta es una de las formas más accesibles. Ahora, cuidado, porque de esta forma accesible hay mucho escolar. Y la escolar, yo la recomiendo para lo escolar, para experimentar en escuela, pero no para procesos artísticos serios, profesionales. Esa es la palabra, gracias maestro. O sea, si va a ser profesional, por favor, no pinte con óleo chino, ¿verdad? Porque el óleo chino lo que no tiene es calidad, calidad en el material. O sea, sí entienden de que estamos hablando de que la marca no garantiza de que el producto tiene una calidad, entonces no utilizar materiales de bajo costo, ¿verdad? Si es para papel o algo ahí, como para conocer, está bien, pero si usted es un pintor que va a vender cuadros, por favor procure óleos profesionales. Luego tenemos, aparecieron durante mucho tiempo aquí, los óleos en barra, por ahí me quedan algunos en la casa, maravillosos, porque es una presentación muy poco común, pero ofrece grandes posibilidades artísticas, ya que permite el uso de efectos que solo son posibles con su presentación en barra. Una cruzota, así como se ve ahí. Su forma de aplicación es directa en arrastre sobre la superficie y también es posible con algún solvente, con aguarrás. Entonces, sí, un tiempo aparecieron en Bellas Artes, alguien donó
set ahí de óleos y fuimos adquiriendo algunos, pero de verdad es maravilloso. Claro, pintar con ellos es bien complicado, es como para hacer una línea. Víctor hacía unas cosas muy bonitas con los óleos en barro. Oscar Mendoza también trabajaba súper bien con los óleos en barro. Entonces, pero es una técnica que existe, ¿verdad? De repente pudiéramos adquirirla, ¿no? Por ahí, que nos la traigan los que nos están trayendo materiales. Los pinceles, existe una amplia variedad de pinceles que varían según su composición, que pueden ser, o sea, de que están hechos de los pelitos de marta, de cerdo, de cerda o los sintéticos. Y también la forma va a ser variada. Planos, redondos, lengua de gato, biselados, los liner, que son estos delgaditos, larguitos, la línea, los abanicos, como su nombre, los destarcidos, que son pues, como redonditos. Y sus usos van a ser muchas diferencias. Manchado, veladuras, empaste, frotado, lineal. Dependiendo de lo que usted quiera hacer con el óleo, va a tener que hacer el pincel. No todos los pinceles sirven para todo. ¿Ok? Y como dice Neto, no existe pincel mágico, ¿verdad? El que me hace tal efecto, eso no existe. Eso está en todo está en sus manos. Ahora, yo sí tengo una observación cuando hablamos de pinceles, que para el óleo a mí no me gusta utilizar los pinceles sintéticos, sino que los pinceles de cerda. Para que nos vayamos entendiendo, los que son anaranjaditos y muy suavecitos, para mí esos son para acuarela y para el óleo. Para mí, para acrílico, ¿verdad? Para acrílico y acuarela, perdón. Pero para el óleo, para mí son los de cerda, que son los pelos un poquito más duros y son blancos. Esos que son como más duritos, siento yo que me funcionan mejor cuando estoy aplicando al óleo, porque el óleo es una pasta con tendencia dura, mientras que estos pinceles de cerda, de sintéticos, son bien aguaditos. Entonces, tendría que poner muy acuoso el óleo, pues no es una cualidad del óleo, si no utilizo un pincel de cerda. Y yo creo que en la bolsita lo dice, cuáles son para óleo y cuáles son para otras técnicas. Bueno, creo, no sé si hasta ahí terminamos de la vuelta. Ah, bueno, la paleta, es importante la paleta, ¿verdad? Tener una paleta blanca y limpia, por lo regular eso sería lo más recomendable. Hay de varios materiales, hay de madera, hay de formica, ¿verdad? Pero es importante, no como me hacían en la escuela, que no llevaban la paleta y entonces llevaban platitos y los platitos les deshace la guarrada, ¿verdad? De rapidito andaban chorreándose ahí, o utilizaban la mesa de paleta, o un ladrillo, o un pedazo de piedra, no, yo las quería tirar, ¿verdad? Yo decía, ¿qué pasó con su paleta? Eso es ser profesional. O sea, yo les decía, aquí el que no me trae palillos no dibuja, porque eso es parte de su profesionalidad. O sea, no, ya le pongo un lápiz, ahí se le andaba cayendo todo. Entonces, eso es parte de asumirse. O sea, le digo, que no me lo detenga un palillo. Un palillo lo detiene, no puede ser. A un artista no nos puede tener un palillo. Hay que ser profesionales, adquieran su material. Los solventes, bueno, el solvente del óleo, el óleo tiene aceite de linaza porque ya tiene. Y nosotros le podemos agregar un poquito de aceite de linaza y su óleo está un poquito viejito. Por lo regular él ya lo trae. Y la esencia de trementina. Esencia de trementina es lo que nosotros le decimos aguarrás. O sea, esos son los dos materiales del óleo. No es thinner, no es gas. No, me llegaban con botecitos de gas al aula. Pero no, es que eso no es. O thinner, el óleo se degrada con el thinner. Entonces, es importante entender la técnica. Dígame, Daniel, usted me hacía eso, ¿verdad? No, pero no funciona igual, porque hay que todas queriendo sacar algo más, pues ya no se va a hacer. Yo creo que los técnicos, como todos lo sabemos, es importante aprender, pero también es importante. Exacto. Que a veces hace mal. Conocer las reglas, pero hasta dónde podemos llegar Claro, lo que va y lo que es que usted puede experimentar, Daniel, y de acuerdo, ¿verdad? Está bien, podemos experimentar, pero se entiende que usted está en un proceso de experimentación. Yo hago obras donde me gusta experimentar, pero antes de llegar a una obra, yo tengo mis tablitas para probar, yo tengo mis tablitas para hacer procesos, para que es para eso. Cuando ya probé, me resultó, vi que funcionó,
me arriesgo a colocarlo en la obra, porque es mi obra, mi responsabilidad. Entonces, sí, por supuesto que podemos experimentar y es maravilloso. Y el mundo es de los que inventan, ¿verdad? Los chefs buenos son los que andan inventando, aunque casi siempre hacen cosas bien feas, de repente sale una buena, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ¿qué es eso? Entonces, conocer el proceso y conocer la técnica es importante. ¿Usted quería decirnos algo? Que viene la mano por allá, que es medio lo que veo. Sí, no va. No, y con lo fuerte que huele. O sea, eso es, hay que cuidar nuestra salud. Pero bueno, es parte del compromiso. Vamos a terminar aquí para que el maestro nos explique un poco y nos comparte esa experiencia como docente cuando hacemos las cosas mal. ¿Cómo debemos hacerlas bien? Que el bastidor, que la lona, que... En los soportes, bueno, los indicados son los bastidores. Nosotros tenemos bastidores que es el marco de madera, que debe ser de madera de color. Voy a explicar más por qué el caoba de cedro sobre el cual se tensa una lona que natural, o sea, todo eso se lo puse así, que se prepara como una base de un gesso. Existen ya materiales preparados para eso. También existen las campas que no estamos tan convencidos, ¿verdad, Neto, con las campas? Para óleo, por lo menos. Vamos a explicarle más. También el óleo se puede aplicar sobre papel, sobre madera y sobre cartón. ¿Cómo, Walter, algunas técnicas de la pintura al óleo? Sí. Algunas técnicas, o sea, de cómo aplicamos la técnica de la pintura al óleo. Entonces, aquí vamos a detenernos. Tenemos un poco de la historia del arte, cómo la historia del arte nos ha planteado y cómo los artistas han ido trabajando al óleo, que son opciones que nosotros tenemos. Yo les invito a que hagamos un cuadro al óleo, que es una pintura. Pintura directa de húmedo sobre seco o pintura por capas. Es la técnica en la que se realizan varias capas de pintura durante varias sesiones. O sea, no se hace todo de un solo, sino que vamos haciendo por partes. Se pinta primero capas delgadas, o lo que nosotros llamamos manchado, y progresivamente capas más gruesas. Vamos a ir aplicando, nosotros decimos volúmenes generales, volúmenes específicos, acabado final. Ese es el proceso que nosotros hacemos en Bellas Artes, ¿recuerdan? Entonces, se pinta primero capas delgadas y así hacia las más gruesas, aplicando la regla de graso sobre magro. O sea, magro es lo que no tiene grasa, o sea, la capa primera que tiene mucho barras, y la capa grasa es la que ya vamos colocando con óleo, que ya tiene mucho linaza y mucho el componente que viene. Hay que esperar que las capas sequen para continuar con la siguiente. No el secado final, pero el secado de poder trabajar sobre. Luego, pintura directa, o como se dice en el argot artístico, a la prima. O sea, o húmedo sobre húmedo. Es la forma en que los artistas se refieren a que el cuadro queda realizado a la primera. Por eso se dice a la prima, porque es que suena bien piquetero, ¿no? A la prima. Suena bien, italiano, ¿verdad? Y que se hace de un solo intento. Un poco lo que hace Daniel y allá en el Cipote con las acuarelas, que bonitas. Ya vamos a hablar de acuarelas. En una sola sesión de pintura continua sin esperar a que se seque alguna capa para poder continuar con la siguiente. Se aplican capas de base y las otras se aplican cuando unas primeras están húmedas. Es un proceso que requiere mucha habilidad, porque es húmedo sobre húmedo. Pone una base, no se seca y sobre esa sigue trabajando, teniendo el cuidado de que el color que pone encima no se mezcle con el anterior. Eso hay que saberlo hacer, pero es una técnica que funciona mucho, ¿verdad? Los impresionistas lo utilizaban mucho. La colocaban y empezaban a pintar y iban colocando los colores uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, sin procurar que se mezclaran, y esto funciona mucho. Funciona mucho esta técnica. Luego vamos con la otra técnica de cómo aplicar el óleo. Una de las formas de aplicación es el restregado o pincel seco o scum. Esas palabras ya saben, se nos viene el ingresazo. Se obtiene aplicando el óleo sobre otra capa de pintura seca. Se utiliza el color por lo general sin medio o diluyente, o sea, tal como viene y bien seco, por eso se llama pincel seco.
con un pincel seco, untando un poco de pigmento y frotándolo sobre la superficie. O sea, ahí no podemos agarrar un pocote de óleo y no, tienes que ir de a poco. Entonces es un proceso de paciencia, de ir frotando y frotando y frotando de repente la misma área 5 veces para lograr el tono que queremos. Y ahí tiene que ir de a poco, requiere que tomamos un poquito de color, limpiamos y con ese poquito hacemos el frotado para lograr, se llama pincel seco, es una técnica que aquí muchos artistas lo utilizan, varios compañeros, están muy bonitos. Y bueno, se va haciendo de esa forma, suavemente ir capa sobre capa, sin utilizar, aquí no vamos a utilizar el aguarrás, ni la linaza, ni nada, ¿verdad? En lo más seco posible y frotando sobre la superficie para ir logrando capas y capas sobre capas de color. A veces se hace sobre un color oscuro y vamos frotando el pincel seco para lograr varios detalles. Así varios artistas lo hacen por acá. Las veladuras consisten en aplicar una capa delgada de color transparente o semi-transparente sobre otro que generalmente es más opaco o más oscuro o más claro, pero siempre con capas sobre capas totalmente secas. Este proceso obviamente en el óleo va a tardar un montón. Aunque si tenemos una capa que no tiene tanta grasa, que tiene más aguarrás, pues va a secar un poco rápido y yo puedo ir haciendo veladuras de capa de color sobre color. Y el color se va logrando por la superposición de un color sobre otro. Así vamos como reforzando. Y la pintura se mezcla con una buena cantidad de medio para hacerla totalmente transparente y poner capa, esperar que seque y otra y otra y otra. ¿Verdad? Eso es lo que llamamos veladura en pintura, que también aplica para otras técnicas. El impasto, esa técnica para aplicar al óleo, proporciona una gran riqueza a la obra, ya que además de percibir su color, nos permite deleitarlos con texturas y relieves, llevando la pintura a límites cercanos a la escultura. Estamos colocando unas tortitas de óleo, ¿verdad? Como la pintura del paisajista maestro de Diego Mojona. No, el otro. El otro. Garay. Garay, ¿verdad? No sé si han visto los cuadros de Garay, que los árboles hasta casi se salen. Y son óleo. O él también lo hacía. ¿Cómo se logra esto? Con el impasto. El impasto es ir colocando capas sobre capas de pintura al óleo y el óleo mantiene esa forma. Se realiza aplicándolo con cantidades generosas de pintura espesa, ya sea con una espátula de pintor o con un pincel. Los que utilizan espátulas logran mucho esa cualidad tridimensional de la obra. Luego tenemos el frotado. Es una técnica de dar textura con la ayuda de un papel no absorbente u otros materiales. Se aplica una capa espesa de pintura y se frota con el papel, ya sea liso arrugado, y luego se retira, dejando la superficie un efecto. Esto es para lograr ciertos efectos. Hay compañeros artistas que lo hacen y queda espectacular, ¿verdad? No creo que esté revelando secretos de nadie, pero de él lo hace unas cosas muy lindas. Rubens utiliza mucho esta técnica, por supuesto, luego ellos agregan todo lo demás, ¿verdad? Creo que varios artistas también, o sea, es una cosa que logra unos efectos muy bonitos que nos permite seguir. Oscar Hernández, he visto que también trabaja con eso, a veces Blas, no sé, varios compañeros, Víctor. ¿Verdad? Entonces, esa sería una de las técnicas. Luego vamos a ver aquí algunos aspectos más técnicos. Los colores primarios del óleo no son los colores primarios de la rosa cromática, vamos a decirlo. Los colores primarios del óleo son amarillo de cadmio medio, azul de Prusia y carmín de rizarina. Esos son los primarios del óleo. Sí son amarillo, rojo y azul, pero son esos. No es ni ultramar. ¿Ah? Eso sí, para los pigmentos, por supuesto. Para los colores luz ya es otro asunto, que eso es para otra charla. Ok, entonces, esos son los colores primarios del óleo. Con esos tres colores usted puede hacer prácticamente los colores del universo. Toditos, exagerado, ¿verdad? Pero es cierto. Bueno, el uso de la rosa cromática, primarios, secundarios y terciarios, sigue funcionando de la misma manera. Podemos utilizar los cálidos, que ya sabemos qué parte de la rosa cromática es, los colores fríos, pintar por colores complementarios, que son los opuestos en la rosa cromática. Es un ejercicio muy bonito, ¿verdad? Es un ejercicio muy interesante.
Luego tenemos los colores análogos, son los que serían como los primos, ¿verdad? Los que están consecutivos en la rosa cromática. Luego algunos ejemplos, esto es una cosa muy didáctica, de la elaboración de colores, qué colores uso para el uso de la piel, para que veamos no es, que el óleo no es hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me da la gana. No. O sea, es técnica, por eso lo dejé. Por eso quise que quedara, para que entendamos lo profesional que es utilizar la técnica. ¿Verdad? Si voy a utilizar para una piel blanca, o sea, aquí no hay tonos azules nunca. ¿Verdad? Pero si voy a utilizar una piel trigueña, sí. Entonces, etc. Bueno, eso sería, yo creo que aquí terminamos con esta presentación del óleo. Yo creo que el maestro Argueta nos explique de cuál es el proceso que requerimos para preparar un soporte y cuál es el proceso para hacer una pintura al óleo. Y si se queda ahí, le damos vuelta a la pantalla y otro teléfono. Bueno, el óleo viene a resolver problemas que traía la pintura. Por ejemplo, pintar al fresco. Pintar al fresco será la técnica antes que el óleo, pintar al fresco. Preparar una pared y pintando de acuerdo a que iban preparando la pared. Luego está el temple que se aplicaba sobre tabla y era un proceso binario el que se usa el huevo como aglutinante. Entonces, esos problemas los viene a resolver el óleo, ¿verdad? El óleo. Entonces, por el aceite, quiero volver sobre eso. El óleo es un pigmento que puede ser de origen vegetal, animal o mineral, junto con el aceite de linaza. Entonces, esa es la composición, esa es la esencia de lo que el óleo es. Por lo experimental debes considerar eso, ¿verdad? Cuando le agregas cosas. Si le agrego gas, se corta, vaya, para que lo entendamos, se corta. Si le agrego tiner, igual se corta. ¿No? Depende de que quiera lograr con ese resultado que me da el hacer esa mezcla. Ahora, si voy a tratar de que el óleo se mantenga, entonces el aglutinante es o la linaza o el aguarrás. La linaza, el aguarrás. Y si quiero lograr más adherencia, entonces voy a usar damar, le voy a agregar damar. Es increíble cómo se adhiere el óleo cuando le agregamos damar. ¿Verdad? Y de paso adquiere mayor brillantez. Entonces, la esencia de trementina que mencionan los libros es el agarrás, lo que nosotros conocemos como agarrás. Y la esencia, es la resina de los árboles de pino. ¿Sí? Tengan cuidado con lo que encuentran en el mercado, porque a veces les dicen que es aguarrás y no huele a aguarrás. No huele a aguarrás. Huele como a tiner, ya está desnaturalizado. Entonces, incluso es diluyente, exactamente. Es diluyente, no es aguarrás. No es aguarrás. Ahora, si su óleo está nuevo, en realidad no necesita agregarle algo para adelgazar. Usted lo puede usarlo así como viene. El óleo te permite usarlo de muchas maneras. Directamente, como lo usaban los babuistas, o hacer combinaciones, y considerar la posición de ellos en la rosa cromática. ¿Cuáles son complementarios? ¿Cuáles son análogos? Los que tienen algo de común se pueden mezclar, los que no tienen no se pueden poner a la par, justaponer. Cuando Gabriel les explicaba de lo empastado, o sea, los impresionistas se ven obligados a trabajar de esa manera porque lo que ellos andan persiguiendo es el efecto de la luz sobre lo que están viendo. Entonces tenían que trabajar rápido. No tenían tiempo para estar haciendo degradación y eso. Entonces, juxtaponen los colores, una pincelada a la par de otra pincelada, de otro color. O sea,
con una diversidad de colores y con una diversidad también de tonos. No nos olvidemos de eso. Un color puede tener una infinidad increíble de tonos, ¿verdad? Y eso nos da mayores posibilidades, mayores recursos para realizar nuestro trabajo. Ahora, el óleo, desde el principio necesitaba la superficie sobre la que se iba a aplicar una preparación. Ya fuese tela o madera, se aplicaba al inicio una preparación que era de caolín, carbonato de calcio y cola de conejo. Caolín, carbonato de calcio y cola de conejo. Lo que ustedes ven en las iglesias, esos cuadros antiguos de las iglesias, lo que ustedes ven en los museos, obras de ya de la época del Renacimiento, de la época del Barroco, están preparadas esas superficies, ya sean de madera o de tela, con esa base de preparación. Base sobre la que va a descansar la capa pictórica del óleo. ¿Sí? La capa pictórica del óleo. Entonces, ¿qué tipo de madera? ¿De qué tipo de madera estamos hablando? Eran maderas de roble, madera de cedro, madera de nogal, maderas finas. Entonces, ¿por qué? Maderas finas porque no la vulnera la plaga, la polilla. El pino, amigos míos, le encanta la polilla. Le encanta, le fascina porque es dulce. Esto que tiene el papel, por eso se come el papel, la polilla, la madera de pino. No, la madera arábica es un componente para las pastillas de acuarela. Entonces, caolín, carbonato de calcio y cola y agua destilada. Esa era la que se le aplicaba. Ya fuera madera, que ya les dije de cuáles maderas, o ya fuese tela. Hay obras que las vemos y el tamaño es impresionante, porque es impresionante realmente y la cantidad de trabajo que lleva, y son de madera, las superficies de madera. Por ejemplo, la primavera de Sandro Botticelli es madera, y es una obra grande, es como aquella pared. ¿Sí? Este es el Jardín de las Delicias, que está en el Museo del Prado, del Bosco. Es una obra grandísima, como el tamaño de la pared, y es un tríptico. O sea que tiene puertas, ¿vale? Entonces, las telas y cuadros pintados sobre tela, hay cosas pequeñitas y hay cosas grandísimas. Si se meten al museo del Louvre y buscan las bodas de Caná de Veronés, oigan, ese cuadro es grandísimo y es tela, montado sobre un bastidor de madera. ¿Sí? Grandísimo, los hay. Entonces, ¿de qué telas estamos hablando? Esas telas que ustedes ven de esos cuadros de hace mucho tiempo, es lino crudo. ¿Sí? Lino crudo. ¿Por qué? ¿Por qué escogieron el lino? Por la durabilidad. Imagínense que las vetas en que están envueltas las momias egipcias son bandas de lino. Estamos hablando de 3.000, 4.000 años. ¿Eh? Entonces, la fibra natural siempre ha servido mejor que la fibra sintética. La fibra sintética nosotros no sabemos qué va a pasar con ella. ¿Eh? Entonces, y ahora, para abaratar costos, casi todas las telas tienen poliéster, que es plástico, ¿verdad? Dice tanto de algodón y tanto de poliéster. Entonces, bueno, ahí tenemos un riesgo, pero es algo que nos toca ahora. Es bien difícil encontrar telas puras. Existe el lino y encontrártelo crudo, pues es casi un milagro. Casi un milagro. En 92 fue la última vez que yo pude ver
una tela grande de lino. Y hice varios cuadros con esa tela. Pero del resto es cierto, hay una tela de lino, pero tienen poliéster. Entonces, la lona nos puede servir más, porque la lona es algodón y la fibra de algodón es resistente, es dura, es una tela que dura. Bueno, de algodón son los billetes, y imaginen el uso que tienen los billetes en la mayoría de los países. En la mayoría de los países es papel de algodón, justamente por eso. Ahora, en este tiempo, en este momento, nosotros, ¿qué vamos a usar? Bueno, nuestro bastidor debe ser de madera de color, ¿verdad? De madera de color. Y usted me dice, bueno, voy a usar de pino y le voy a echar comegenol eso solo es por encima. Usted no va a engañar la polilla. No va a engañar la polilla. ¿Por qué yo empecé a insistir tanto en ese aspecto en la preparación de los soportes? Porque tuve la experiencia en las mismas cosas que yo hice. ¿Por qué? Mis profesores eran muy buenos, pero no tenían exigencia técnica. Y mi trabajo de los 70, de los 80, se lo comió la polilla. Porque eran bastidores de pino y era manta. Manta, olvidémonos de la manta, olvidémonos de la manta. Es lona. ¿Y cuál lona va a ser? La mejor lona que puede encontrar, la más gruesa. ¿Y cuál es la más gruesa en el mercado? Pues la que se usa para hacer catres. ¿La han visto? Esa tela es gruesa, gruesa. De esa lona debe ser. Miren, el maestro Moisés Becerra, en su regreso al país en los 90, hizo una cantidad enorme de obras, ¿verdad? Y bueno, su familia seguía allá y él tuvo que regresarse. Pero antes de irse, él decidió hacerle donación de su trabajo a la Galería Nacional, a la Fundación y a la Pinacoteca del Banco Central. Nos donó 28 cuadros, donados. Se los donó al pueblo hondureño, ¿sí? Al pueblo hondureño. Y todos están hechos en lona de hacer catre. Y donde le encuentro, Laraz vende de esa lona, ¿sí? Laraz vende de esa lona. Tiene una cintita, un hilito azul en la orilla, ¿verdad? Y mide casi 70 pulgadas de ancho. Hay lonas entonces, la lona, pero esa lona hay que lavarla antes de tensarla en el bastidor. Nuestro bastidor no tiene que ser de cuña, en principio no tiene que ser de cuña. El bastidor de cuña es para la restauración. Para ese es el bastidor de cuña, porque hay que volver a tensar nuevamente, hay que tensar de nuevo. Entonces, un bastidor que tenga espiga, que sea de espiga, no corte 45 y pegadito con fleco por detrás, no, por el amor de Dios. Cuando usted esté tensando la lona, eso se le va a descodalar, Entonces, las esquinas, además de tener el corte 45, deben tener espiga para que el bastidor sea más fuerte. Bueno, la lona hay que lavarla, hay que secarla, sí, solo con agua, no le va a echar jabón, no le va a echar cloro, no le va a echar nada, solo con agua, ¿verdad? Algunos le echan el agua caliente hasta que el agua, y se la van cambiando hasta que el agua está más clarita. Significa que ya soltó todo eso que en la fábrica le pusieron, ¿verdad? Para hacerla más dura. Entonces, ya sea lona o lino, usted debe lavarlo. Bueno, lo va a tensar. La tensada en el bastidor debe partir de los centros. Sí, debe partir de los centros. Cuidado con las lonas que parecen de Blue. Cuidado con las lonas que parecen esta cosa. ¿Cómo le dicen a esta lona? Express. No deben usar ese. No deben usar esa cosa. No. Porque el tramado de esa lona está en diagonal, viene en diagonal, no está ni horizontal ni vertical. Entonces, cuando usted está tensando, usted lo va a hacer en vertical y en horizontal.
Está partiendo de los centros hasta llegar al final a las esquinas. No vaya a usar tachuelas, porque la tachuela le va a oxidar la tela, se oxida, y la oxidación pudre la tela. Usted está poniendo en riesgo su trabajo. Use grapas, si son inoxidables, mejor, ¿verdad? Use grapas. Ahora, como va a ser bien complicado, cola de conejo es bien difícil que encontremos aquí. Aquí no la pueden conseguir, pero es cara, ¿verdad? Kaolín, carbonato de calcio. Entonces, es complicado encontrar esos materiales. Todo lo que tenemos que usar es gesso. Eso es el material que en el mercado podemos encontrar para aplicarlo de base de preparación de nuestra pintura. Por el amor de Dios, ya no usemos Protecto 1000, ya estuvo, resistor, no. Cuando usted usa resistor blanco, se escama la pintura, se escama, al final se flaquea y queda como escama. No, si vas a usar acrílicos, sí, si vas a usar acrílicos, sí. ¿Sí? Eso. El damar vos lo vas a preparar con agua rasa y te va a servir como aglutinante para agregárselo al óleo a la hora de estarlo diluyendo para pintar. ¿Sí? Ahí. Adquiere más adherencia, ¿verdad? Se pega mejor. Ahora bien, ya tenemos nuestro bastidor de madera correcta, la tela correcta, ya lo pensamos, vamos a aplicarle nuestra base de preparación de gesso. Que la primera capa sea como leche, y la pincelada en una misma dirección. La siguiente capa como mantequilla, ¿sí? En la otra dirección. Porque el propósito de la base es tapar el poro. Ese es el único propósito. Tapar el poro, ¿verdad? Cuando eso no se hace, la pintura pasa al otro lado y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Ya tenemos nuestra base de preparación en el bastidor. Entonces vamos a pintar con óleo. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar. Dibujar. Por experiencia les digo, si no quieren patinar, les recomiendo hacer bocetos. Usted resuelve en el boceto todo su problema de composición, todo su problema de... Y que los bocetos sean proporcionales a la superficie que usted quiere trasladar su obra. Si su obra es de formato cuadrado, entonces que su boceto también sea de formato cuadrado. Si su obra va a ser horizontal, vertical, bueno, que su papel de boceto sea proporcional también a esa misma dimensión, horizontal o vertical. Luego usted lo traslada. Miren, aquí se oyen unas cosas que dicen, ¿de dónde? ¿Por qué inventan eso? ¿Por qué dicen eso? La cuadrícula es un método del dibujo. No es no saber dibujar. ¿Para qué se utilizan las técnicas? Para facilitarnos el trabajo. Para eso son las técnicas. La cuadrícula es una técnica del dibujo. Es una técnica del dibujo. Y se ha usado desde los egipcios como recurso para realizar el trabajo, para hacer el trabajo. Esas grandes pinturas de los artistas en la época del Renacimiento, esos hombres hicieron bocetos. ¿Ustedes creen que Miguel Ángel se fue de un solo a la Capilla Sixtina a hacer lo que hizo en esos 4 años en la bóveda? No. A Julio II le tuvo que presentar un boceto.
un boceto con el que este hombre estuvo de acuerdo para que lo hiciera. ¿Sí? Entonces, el boceto es un recurso que nos facilita el trabajo. Ahí resolvemos toda la complejidad de lo que queremos crear hasta que estamos conformes. Ahí podemos maniobrar la composición de este modo, de este otro, más atrás, más adelante, más arriba, más abajo, como sea. Y cuando ya lo tengo definido, entonces lo paso a mi soporte. Lo primero que voy a hacer sobre ese soporte, después de que ya lo preparé, es dibujar. Es dibujar. Después voy a delinear. Voy a delinear ese boceto. Y lo voy a delinear con pincel y con bastante aguarrás. Voy a delinear. Luego viene lo que llamamos nosotros el manchado. El manchado. ¿Cuál es el propósito del manchado? El manchado debe tener dos propósitos. Uno, crear una primera capa de adherencia a la superficie del soporte, ¿verdad? Porque el aguarrás va a amarrar, en principio eso, ¿verdad? Va a servirnos para amarrar, para que la capa que viene después se adhiera. Entonces, la otra cosa es que desde la entrada yo puedo hacer una valoración del color. En el manchado yo puedo manchar ya con los colores que pienso va a llevar mi pintura. Entonces, cuando termino de hacer eso, tengo dos cosas. Una, ¿verdad? Ya creé una capa de adherencia para mi pintura. Y dos, de una buena vez tengo una idea del color para poder decidir o dejarlo así como lo he puesto. Y luego viene la tercera fase, que es ya empezar a valorar mi trabajo. Y voy a comenzar del fondo hacia adelante. Según lo requiera, si la cuestión tiene perspectiva, pues es mejor. Si la cuestión tiene alguna perspectiva de color, también es mejor comenzar de atrás hacia adelante, hasta llegar a lo que llamamos planos, cuando estoy jugando con una idea de espacio. Si no la tengo, si mi trabajo va a ser abstracto, pues yo creo que alguna idea de espacio también la va a haber. Y es preferible venir de atrás hacia adelante. Entonces, ya en ese momento, voy a usar el óleo más cargado, con más pigmento, más pigmento, más pigmento. Luego, para llegar a los detalles, si es que mi trabajo los tiene, a los detalles finales, a la valoración final. Y luego esperar que seque, ¿verdad? Esperar que seque, y eso lleva tiempo, como les decía Gabriel. Hay colores que secan más rápido, hay colores que no, pero por lo menos objetivamente es un tiempo más o menos de unos 6 a 8 meses para que la obra quede totalmente seca. Y entonces sí ya puedo aplicar un barniz de protección, ¿verdad? Para resguardar mi trabajo, ¿verdad? Entonces, hay artistas que han utilizado el óleo sobre otras superficies que no es la tela y con buenos resultados. Por ejemplo, en la colección del Banco Central hay un cuadro que tiene 71 años y está pintado sobre masonite y está nítido. Nítido, nítido, nítido. Cuando les digo nítido es que la capa pictórica está sin ningún problema, sin craqueladura, sin nada. Está como que lo acabaran de pintar. ¿Me entienden? Sí, aplicaron eso. Sí, aplicaron eso. Sí, aplicaron eso. No desprecien el masonite es buen soporte, porque no lo vulnera la polilla. Firmar se les deshace como rosquillas en café. Sí, y hay un masonite que es liso por ambos lados y es más duro, es mejor todavía. Y hay de diferente grosor.
de diferente grosor. Entonces, un cilindro se puede pintar por algún lado. Podés pintar por cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Hay una superficie rugosa que te da una textura como si fuera tela, y está la otra parte que también es lisa, pero igual tenés que usar eso. Yo pensé que uno Como se base. metía cualquier fibra que la polía No, estado. no, fibran no. Tenéis que aplicarle una buena base. Tenéis que aplicarle una buena base. Acordate que decimos tapar el poro. ¿Sí? Entonces debes aplicarle una base que realmente tape el poro. ¿Verdad? Que tape el poro. Y proceder de la misma manera, si es con óleo que vas a pintar, dibujando, delineando, manchando y valorando. Y valorando. Esas son. Está la otra, miren. Está esa tela que te vende Larache, esa tela que te vende Larache, que es delgadita. Sí, la mentada camba, sí, la delgadita, ¿verdad? La que te venden por yarda. Dicen que viene preparada, pero que es delgadita. Es bien delgadita. Muy parecida a lo que nosotros, bueno, a lo que yo conocía en mi tiempo. ¿Cómo se llama, Gabriel? Gabriel, ¿cómo se llamaba aquello que se ponía en la mesa del comedor? Como en vez de mantel. No. En vez de mantel, que era de un material como plástico. Carpeta. Esa camba es como carpeta. Es como carpeta. Atrás lo que tiene es como una especie de manta. Bien delgadita. Y por el otro lado, ese plástico. Les voy a decir algo. Ese material en nuestro medio, como es más cálido, se tuesta. Eso es lo que pasa con esa que, porque es muy delgado y se tuesta. Se rompe. Para jugar, para usarlo. Y allá tal vez le funciona porque el clima no es tan caliente. ¿Verdad? Pero aquí se tuesta. Y si usted no hizo sobre esa superficie de esa camba el proceso que estamos explicando, he visto trabajos que se cae completamente la capa pictórica porque no hay amarre, no hay adherencia. Entonces, cuando el óleo se seca, cuando el óleo pierde ya su aceite, se desprende. Hay compañeros artistas que no les gusta seguir el proceso del óleo porque dicen que es una pérdida de tiempo. El problema es que el no usar este recurso técnico te lo va a cobrar después. Ese trabajo lo está vulnerando directamente vos. Se te viene. Menos. Un alumno en la escuela, yo creo que vos tenés ese trabajo, Gabriel, vos lo tenés, vos lo conservás. Sí. Cuando estábamos haciendo el bodegón, bueno, yo explico, espero que hagan lo de la ética que decimos, ¿verdad? Espero que hagan. Pero este muchacho no le había echado gesso y empezó a pintar. Se le cayó la capa pictórica. Se cayó. Y el mismo año, no eran 10 años después, no, el mismo año. Él no manchó la parte donde estaba blanco, porque la base era blanca, entonces él dice, si es blanco, ¿para qué voy a manchar? Pintó todo lo demás y aplicó directamente el óleo sobre lo blanco. Y la parte donde uso el óleo blanco, sin base, sin manchar, esa parte se cambió. Y bonito trabajo. Parte de esto, lo mandamos como cosas que no se deben hacer. Pintar en esas telas, eso es si, por ejemplo, y esa camba que viene sobre un cartón, ¿sí? Esa sobre el cartón tal vez le aguanten más, por esos soportes que ya tienen. Pero no tanto para el óleo, porque
Yo se lo recomendaría más para el acrílico, se adhiere más el acrílico, ¿sí? Se adhiere más el acrílico. Sí. ¿Qué óleos tarda más en secar? ¿Qué color es? ¿El blanco? El blanco es el que más tarda Y, en secar. Y los otros tienen, los amarillos tardan también en secar. Todos los colores que son más claros. Sí, sí, sí. Que pelean con la luz. Sí, tardan. Y a veces pasa que cuando colocamos un color sobre otro, como oscuro, café o negro, sobre el color se craquela porque seca muy pronto. Se queda rápido uno que el otro. Cuando alguien usó de base Protecto 1000, Protecto 1000, O piensa, en todo caso. sí, no sé, Corona, el que quiera. 10 años, 10 años después, 20 años después, se craquela el trabajo que haya hecho sobre eso. Se craquela. Y si como tela usó manta, peor. Peor, peor, peor. Dígame. Al revés, tiene que ser acrílico primero. Usted va a manchar con acrílico y termina con óleo. Ahí sí puede hacer. ¿Sí? A la hora no. no agarra el óleo. No, se te cae. Es como que echar un vaso de agua y aceite y Sí, exactamente. Sí, eso. ¿Cómo? No, no hay problema. no hay problema. No debería ser, pero no hay problema. Se puede utilizar pistacho óleo a base de agua. Se puede utilizar con el óleo con aceite. Se pelea, por la base. Pero ese óleo del agua se puede combinar también con. Se puede, a la vez, o sea, primero con agua y después con agua. No, esa gama ya no volvió a venir, se El llama óleo en base a Artisan. agua nunca fue confiable para mí, o sea, es que no tenía como lógica, decía, ¿cómo el óleo lo pone con agua? Pero funcionaba. Aquí realmente no fue popular con los artistas y casi nadie lo usó, yo recuerdo. ¿Vista con el kit? O con aceite, sí, se puede combinar, sí. Bueno, eso sería un poco, hablando de las técnicas, gracias porque esto ha estado pero bien, bien animoso, bien bonito. Sí, es que me siento en la escuela, en clase, me siento rico de verdad. Con esta pandemia hemos estado cerrados, o sea, no es una maravilla. Sí, ver esas caritas, ¿verdad? Que estaban con nosotros en la escuela. Sí, o los que ahora ya tienen pelitos. Ya tienen bigote. Sí. No, Tania también tiene bigote. Mentira, Tania siempre ha sido una bella. Tania siempre ha sido bella, siempre. Sí, no, Santa Tania siempre fue hermosa. No fui yo.